con funciones. En la clase de hoy vamos a ver composición, funciones elementales y trascendentes, traslaciones, que es muy interesante. Esto se toma en el parcial traslaciones, cambio de tamaño y reflexiones, ¿sí? Esta es la misma teoría que se encuentra publicada ya en el aula virtual, ¿sí? Bueno, comencemos con las primeras. Vamos a ver todo lo que son operaciones con funciones. Las operaciones que hay con funciones pueden ser operaciones algebraicas, ¿sí? O bien operaciones que no son algebraicas, como es en el caso de la composición, ¿sí? En el caso de las operaciones con funciones, ¿sí? Nosotros vamos a ver las operaciones algebraicas, ¿sí? Y para ello partimos de dos funciones que tenemos, ¿sí? Para poder definir esas operaciones. Una es la función f, que está definida en un dominio A en R, ¿sí? Y su regla o correspondencia es igual a f de x. Y la función g, ¿sí? Que es la otra función, donde su dominio es B en R, que está definida, y su regla de correspondencia es igual a g de x. O sea, tengo dos funciones distintas. Para eso, las definimos para poder hablar de suma o diferencia de funciones, ¿sí? Entonces nosotros tenemos f más g, va a ser la suma, y la diferencia va a ser cuando tenga el signo menos, obviamente. ¿Cómo se define el dominio para una suma o diferencia de las funciones? Sería A intersección B en R, ¿sí? Siempre tomamos un dominio bien amplio acá. Tal que la fórmula f más g o f menos g de x es igual a las sumas por separado, fíjense, f de x más menos g de x, ¿sí? Nosotros cuando ya tenemos una suma, están todas entre paréntesis, como aparece acá, en esta parte, ¿sí? Y esta la misma, la podemos expresar en forma separada, f más o menos g, ¿sí? Depende si es suma o diferencia. ¿Qué significa que el dominio diga A intersección B? Significa que tienen que ser valores comunes del dominio de ambas funciones. Supongamos que nosotros para f hubiera tenido la regla de correspondencia igual a x, ¿sí? Y para la otra, para g, hubiera tenido la regla de correspondencia, o sea, la función raíz de x, ¿sí? Entonces, si yo no hago esta intersección de dominios, me equivocaría porque si x puede tomar cualquier valor, si yo digo que el dominio de f está incluido el número menos 2 porque no tiene problema en ser calculada la ecuación de la recta. Para b, sí tendría problemas para calcularlo. Entonces, por esas razones, los valores tienen que ser la intersección de ambos dominios, que es esto que dice acá, sí, que sean elementos comunes en donde las funciones f y g existan, ¿sí? Por esa razón es que se hace una intersección. Fíjense ahora, para el siguiente caso, tenemos el producto por una constante de la función. La constante es un número, ¿sí? Cualquiera, o sea, un número real, que multiplica la función f. Fíjense que su dominio va a ser A, es el dominio de la función f en R. O sea que acá no hacemos ninguna intersección. ¿Cómo se escribe o se denota? K por f de x, así se lee, es igual a K, esa misma constante, por la función f de x. Acá no hay mucho que aclarar porque es lo mismo que tener una constante por una función, o sea, sigue siendo la misma forma de expresarse. Fíjense que ahí el dominio no cambia. En las siguientes otras dos operaciones, tanto para el producto como para el cociente, función producto y función cociente, fíjense que comenzamos con el producto de f por g. Su dominio, tenemos la intersección a través de los dominios de f y g, que son de f y de g. Todo eso en R. ¿Por qué hacemos la intersección? Porque también para operar necesito, al figurar dos funciones, ¿sí? En esta expresión de producto, yo tengo que tener los elementos que existan las funciones, ambas funciones, ¿sí? Si ambas son funciones lineales, no tienen problemas, va a ser los reales para los dos, así que la intersección de reales reales, el resultado es reales. Pero si uno de los dos tiene un conjunto, un dominio más pequeño y el otro más grande, ¿sí? Siempre vamos a tener que ver la intersección. ¿Cómo se denota el producto? F por G de X es igual al producto por separado de F por G, ¿sí? Para el cociente también lo denotamos como F dividido G, dos puntos. Acá estamos haciendo la definición. Su dominio va a ser, fíjense esta parte, todo esto es su dominio. Acá yo lo voy a marcar. El dominio es todo esto. ¿Qué significa toda esa expresión? Acá dice, hacer la intersección del dominio de la función f con el dominio de la función g, menos aquellos valores que hacen cero a la función g.
Claro, porque si yo estoy viendo función cociente, f sobre g, ¿no? Acá el denominador siempre tiene que ser distinto de cero, ¿sí? O sea que toda la función tiene que ser distinto de cero, ¿sí? G de x, no el x, sino la función g que está en el denominador. O sea, fíjense, si yo tengo, póngale que tengo x, que es la función de f, y abajo supónganse que tuviera raíz de x menos 5, ¿sí? Y ustedes dicen, bueno, para este el dominio son los reales. Para este, para la función g, el dominio era desde 5 no son los reales, sino que son todos desde 5 en adelante. Estaba pensando otra cosa. De 5 a infinito. Pero si incluyo yo el 5, ¿sí? El denominador se me va a hacer cero, ¿sí? O sea que el g de x tengo que evitar que se haga cero. G de x tiene que ser distinto de cero. Entonces, para un x igual a 5 se produce esta situación. Entonces, acá en lugar de hacerlo cerrado, lo hacemos abierto. Bueno, eso quiere decir toda la expresión que yo tenía marcada acá, que yo lo voy a marcar ahora, ¿sí? Intersección del dominio de f y de g, menos aquellos x que hagan cero a la función g, ¿sí? Y ese es el ejemplito que le daría. Ya, ya, Bien, todo este ya. dominio, ¿sí? Como Con es su uno de codominio. espera. ¿Cómo? No sé Sí, si había profe. hablando o estaba hablando con alguien bien. F sobre G, entonces la función cociente, ¿sí? Es igual a F de X dividido G de X, ¿sí? El resto de la forma de denotar es igual como lo harían ustedes con números reales. Salvo acá lo que va variando es el dominio. ¿Bien? ¿Alguna pregunta hasta acá? Vamos Sí, bien. profe. ¿Por qué digamos, en la constante Sí, no tiene intersección? por- Porque abarca todos los reales. porque la constante es un número, ¿sí? Y eso no influye sobre la función f. K puede valer 10, ¿sí? Por ejemplo. Y la función, fíjese, a ver, K puede valer 10, ¿sí? Y la otra es la función f de x, pongámosle que sea x al cuadrado más 2. ¿Cuál es el dominio de esta función? Son Todo lo real. todos los reales. Hay un problema con que si yo hago K por f de x tenga que hacer una intersección porque hay un valor que no lo tome o que sí, o K le afecta a F o F le afecta a K. ¿No? ¿Hay o no hay? ¿Qué dice usted? Si yo reemplazo acá, me va a quedar 10 por F de X y nada más. F de X sigue siendo F de X, no lo altera, ¿lo ves? En esta parte, F de X no se alteró por el 10 que lo está multiplicando, ¿lo ves? Por eso no hace falta hacer una intersección porque K no es una función, K es un solo número. En este caso, K vale 10. Este es un ejemplo. ¿Lo entiende, señor? Sí, profe, ahora sí. Gracias. Sí, solamente van a ser intersecciones cuando tengan funciones, ¿sí? Si ustedes tienen una función, dos funciones que están haciendo operaciones entre ellos, seguramente van a tener que ver la intersección. Pero en el caso del producto por una constante, o sea, una función por una constante, no hay una función aparte de la función f, ¿sí? No hay una más, solamente una. Perfecto. Bueno, aclarado el tema, pasamos al ejemplo. Fíjense que acá tenemos dos funciones. Una es la función f de x, que es una parábola, la función g, que es un cociente de dos polinomios, ¿sí? Bien, para la primera función está definida en RR, ¿sí? Y para la segunda función, los reales menos el 3 en los reales, ¿sí? Acá tengo todo definido, dominio, codominio, ¿sí? Fíjense acá que nos piden que obtengamos f más g de 1, ¿sí? ¿Eso qué quiere decir? Que de acuerdo a lo que nosotros nos dijeron en la teoría, ¿sí? Que yo puedo expresar la suma por separado. Entonces, fíjense yo acá es equivalente a escribir eso, f de 1 más g de 1, ¿sí? Más g de 1. Entonces yo lo único que tengo que hacer es encontrar los valores de f y de g, pero evaluados en 1. Entonces yo voy acá para f de 1, voy acá,
Y voy a reemplazar f de 1 es igual a 1 al cuadrado menos 4. Ese me da como resultado. ¿Cuánto me dará? -3. Menos 3. Hago lo mismo para g de 1. Voy a la función g, ¿sí? A esto no, sino a la de la fórmula. Acá. Y voy a hacer g de 1 es igual a 1 más 5 sobre 1 menos 3. ¿Eso qué resultado me da? Arriba da 6 y abajo da menos 2. 3. Claro, menos 3. Entonces lo único 3. que hago es escribir ese resultado y opero. ¿Cuánto sería entonces menos 3 y menos 3? Resultado final, -6. menos. -6. Bien, y es lo que está escrito ahí. Por eso está todo esto escrito, de donde sale menos 3. Esta más sale porque es la operación que yo estoy haciendo, la operación suma, ¿sí? Bien. Y los demás son los signos de las operaciones de f de 1 y g de 1. Y como resultado final me da menos 6. Bien. Otro ejemplo que tenemos es cuando nos piden definir. Cuando nos piden definir, nosotros tenemos que escribir acá el dominio, el codominio y la fórmula. Esa es la estructura. La estructura, entonces, a partir de ahora, cuando yo defina una operación, sea una suma, una resta, un producto, un cociente, va a ser dominio, codominio, ¿sí? La barra, fórmula de la operación que yo estoy haciendo, ¿sí? Entonces, para este caso, fíjense que nos piden definir f más g. Entonces, cuando decimos eso, una suma, fíjense que están dos funciones trabajando en esa operación, sí o sí voy a tener que hacer qué con los dominios. Voy a sacar el dominio de f más g. Intersección. Exacto, porque yo ya tengo más de una función. Entonces va a ser de f es los reales, intersección al dominio de g, que es reales menos el 3. ¿Sí? Ahí está este y este. Basta, bien, se me hace el otro. Este de acá. ¿Sí? Como resultado, eso me da el conjunto más pequeño, reales menos el 3. ¿Lo ven? Entonces cada vez que yo tenga más de una función trabajando en la operación, yo tendré que ver, hacerle la intersección, ¿sí? Y como codominio siempre colocamos el conjunto más amplio, que sería los reales, ¿sí? Ahora lo único que me queda encontrar es la fórmula, ¿sí? Lo escribimos a la fórmula. ¿Cómo escribimos esa fórmula? Bueno, vamos a poner primero x al cuadrado menos 4, todo eso más la función g. Y fíjense que nosotros al escribirlo, bueno, nos queda así. Podemos operarla y escribirla de esa forma más bonita, ¿sí? No como una. Fíjese que esto, escrito así, es lo mismo que lo que está escrito allá, como un cociente de x más 5 sobre x más 3, más prolijito, ¿sí? Entonces nos queda la fórmula. Entonces la fórmula acá, me queda aquí al cuadrado menos 4, todo eso más la función g. Todo eso, el instructor lo pueden hacer en cálculos auxiliares, cuando le pidan en el parcial y escriben directamente ya la fórmula un poco más corta. Nada más que acá vamos desarrollando de a poquito, ¿sí? Entonces, recuerden la estructura. Esa estructura para cuando me dicen la famosa palabra definir. Profe, ¿Sí? ¿puedo volver a Dígame. explicar de donde dice, o sea, a partir de la fórmula de f más g de Mm, x a f de x más g de x mm. y la otra numérica? Ahí ya me perdí, me hizo muy rápido. ¿Esta parte? Sí, Bueno, sí. Fíjense que acá yo lo voy a, en todo caso, yo acá lo borro. Así que para mí es más práctico, pero ustedes también capaz. Ahí yo lo voy a borrar esto. ¿Por qué me deja? Porque hay veces que se me pone no colaborativa la computadora. Bueno, acá lo vamos a hacer entonces. Vamos a hacer esta parte que dice que no entiende. Yo lo voy a hacer a mano. Entonces ahí, fíjese que yo tengo que poner acá, en esta parte voy a poner la expresión de f más, y por este lado voy a poner la expresión de g, ¿sí? Todo esto. Entonces tengo que poner fórmula, porque esto es fórmula. Esta parte es todo fórmula. Entonces la fórmula de f es x al cuadrado menos 4. La fórmula de g es este cociente que está acá, x más 5 sobre x menos 3. Y ya está. Lo único que acá estaba escrito, como está en la teoría,
está escrito x más 5 sobre x menos 3, así, en una sola línea, que es equivalente. Son unas formas de escribir equivalentes, ¿sí? Vamos que yo lo acomodé un poquito para que sea como un cociente, nomás, más acomodado. Y eso es todo lo que estaba escrito. Después le quité el paréntesis y estos paréntesis también, y ya me queda la misma expresión que estaba escrita hace rato. No sé si es eso lo que me preguntaba la señorita o era otra cosa. Sí, profe, es eso. Gracias. ¿Bien? Bien. Entonces, de esa forma, ya me queda la expresión que yo tenía antes. Así que acá lo vamos a mostrar ya con la compu, como estaba en la compu. Profe, Sí, digamos. ¿en qué casos el codominio no sería un datos real? Codominio siempre lo real. Siempre, siempre. El número es el conjunto más amplio. Sí, Muchas gracias. de nada. Otra cosa es hablar de imagen. ¿Sí? Que la imagen está contenida está contenida o es igual al codominio. ¿Sí? La imagen puede ser o todos los reales o un conjunto más pequeño. Ahora el otro ejercicio es definir un cociente, F sobre G. Las mismas funciones nos dan, ¿sí? Con el mismo dominio. Como tenemos dos funciones que están en esta operación, vamos a volver a hacer en el dominio, ¿qué vamos a hacer? Una, que dijimos que es, ponemos la intersección, ¿no es cierto? De los dominios. ¿Y qué más hacemos? Fíjense que El acá, codominio, no, les digo yo para el dominio acá. Yo tengo que poner acá el dominio. Acá yo tengo que poner el dominio. Cuando yo tenía un cociente, ¿qué tenía que tener en cuenta? Que Para no esto? puede ser cero. Que no puede ser cero, muy bien. Y aparte tengo que hacer la intersección, ¿sí? O sea, g de x no puede ser cero. Y tengo que tomar la intersección de los dominios de A y de B, que esto es F, el dominio de F y de G. Entonces, primero vamos a hacer eso. Vamos a tratar de ver y de ir calculando cuál es la intersección. Bueno, la intersección de R con los reales menos el 3, que es el dominio de G, me va a dar los reales menos el 3. Pero si yo pongo solamente este resultado, me estoy olvidando de dónde se hace cero el denominador. Entonces, para no perderse, lo que ustedes pueden hacer es directamente empezar por el lado de la fórmula, ¿sí? Fíjense que todo este procedimiento se simplifica y no tienen que estar teniendo tanto ese problema si ustedes directamente plantean la fórmula, o sea, sobre g de x, ¿sí? Toda esta función es igual. Pongo en el numerador x al cuadrado menos 4 y en el denominador pongo la función g. Y ahí recién analizo el dominio. Si ustedes ya lo saben sacar el dominio viendo la fórmula, lo hacen, ¿sí? Para este numerador yo sé que son todos los reales. Para acá podrían ser todos los reales, sí, pero como está en el denominador no puede tomar el menos 5 y ya no podía tomar el 3, ¿cierto? Entonces para el denominador tengo los reales menos el menos 5 y el 3. ¿Lo ven o no? Sí, profe. Entonces ahí, ya cuando quieren escribir todo el dominio, ¿sí? Para no seguir toda la definición, ustedes ya lo hacen de una forma más práctica. Pero ya saben que la definición incluye eso. Y acá ya escribimos todo eso. Codominio siempre vamos a poner los reales. Y ya tenemos la fórmula porque la hemos sacado así. Siempre son intersecciones de conjuntos. Entonces yo acá cuando dije que el numerador era los reales y que el denominador era los reales menos 5 menos 3, yo lo que hice después fue la intersección y puse el conjunto más chico de estos dos, ¿sí? Que por eso sale acá reales menos el menos 5 3. ¿Lo ven? Bien, espero que se entienda. Pasamos al siguiente. Son las operaciones no algebraicas, que era otro caso de operaciones entre funciones. En este caso, es la composición de funciones. La definición que me dice, dadas, dice, las funciones f y g, se define la función compuesta, o sea, de f con g, se denota de esta forma con un circulito, como una O parece, ¿sí? Se lee f compuesta con g. Empezamos de acá, f compuesta con g, ¿sí? Siempre se hace de derecha a izquierda, ¿bien? ¿Y cómo se define esta función compuesta? ¿Cómo?
su dominio, ¿no? Fíjense que el dominio es todos los valores de la función f, el dominio de la función f, menos aquellos valores de x donde la función f de x no pertenece al dominio de g. ¿Sí? Ya vamos a ver un ejemplo. Supongamos que tenemos la función f acá y esta es la función g. Nosotros vamos a hacer la composición, que es esta. Entonces, la función f está definida por el x más 1 y la función g está definida por la raíz de x. Entonces, nosotros acá vamos a tomar valores, ¿sí? Acá para empezar vamos a tomar el menos 2, ¿sí? El menos 2, si yo reemplazo en la recta, ¿sí? En la función f, me va a dar ¿qué resultado? ¿Positivo o negativo? Menos 2 le va a dar el menos 1, ¿no es cierto? Porque x más 1 y x vale menos 2, el resultado va a ser menos 1. Fíjense que ese mismo resultado es el f de x. Estos ya serían los f de x. Esto para mí ya es f de x. F de menos 2 para ser exacto. Esos resultados de f tienen que poder ser válidos al aplicarla a la función g. Entonces fíjense que si yo tengo un número negativo y justamente g era raíz de x, no puedo calcular la raíz de ese número. Entonces todos los valores de f de x, ¿sí? Que se apliquen a la función g tienen que poder existir, tienen que permitir que exista la función g. Entonces esos valores que me permiten que la función g exista, eso sí, yo los voy a considerar, que son justamente la intersección. Son esos valores donde sí existe la función g. Eso sí los voy a tomar. Y voy a quitar todo aquel, así como el menos 1, que hacen que la función g no exista. Entonces eso es lo que dice la definición. Ahora lo volvemos a repetir. Entonces la función compuesta son todos los valores del dominio de f menos los x que hacen que esa función f de x no exista en el dominio de g. O sea, aquellas que no me permiten que esté definida la función g, yo voy a quitar esos valores de la función. Por eso aparece f de x, porque son justamente los que están en esta parte, ¿ves? En este globito. Entonces van a quedarse afuera todos esos valores que hacen que la función g no esté definida, ¿sí? En este caso el menos 1 no me permite que g esté definida, entonces queda afuera, ¿sí? En cambio, si yo tomo el 3, ¿sí? Lo reemplazo en la función f, que es x más 1, me va a dar como resultado 4. El 4 permite que g esté definida, sí, la función g está definida para x igual a 4, ¿sí? Bien, y por eso es que ahí dice todo esto. Hay una explicación de por qué esta nomenclatura está escrita. Todo este dominio está definido en su codominio R, ¿sí? Y la fórmula F compuesta con G es igual a escribir de esta forma. Fíjense que es la función G, pero adentro del paréntesis que es su argumento, se escribe la función f de x, ¿sí? Entonces acá se lee g de f de x. En lugar de decir g de x, decimos g de f de x. Si la escribimos de esa forma, si escribimos así. ¿Bien? Otra forma de escribirla dice, bueno, por ejemplo, el dominio. Podemos decir que el dominio de f compuesta en g, o f compuesta con g, ¿sí? Va a ser todos los x tal que x pertenece al conjunto A, ¿sí? Que en este caso sería el conjunto de quién, de f, ¿sí? Y donde f pertenezca al dominio de B, ¿sí? Es otra forma de decir una definición de un dominio. Bien, este era el gráfico que habíamos visto y ahora vamos a ver un ejemplo. Supongamos que nos dan estas tres funciones, ¿sí? F, G y H, ¿sí? Nos piden que obtengamos, fíjense que nos dice definir, obtener, ¿sí? ¿Qué nos pide? La función en un punto, una función compuesta evaluada en 5. ¿Cuál sería esa función compuesta? F compuesta con H, se lee de acá, F compuesta con H en 5, ¿sí? Entonces yo voy a utilizar, otra forma de escribir esto es H de f de x, ¿sí? Pero como me piden que esté evaluada en 5, bueno, ahí escribiré dentro de f 5. ¿Lo entienden ahí? Luego vuelvo a escribir para que sea más clarito, porque se me salió un poco medio amontonado. Ahí está. Otra forma equivalente de escribir toda esta nomenclatura, ¿sí? Es escribir h de f de 5, ¿sí? Entonces eso es lo que usamos acá a continuación. Vamos a escribirlo, ¿sí? Con esa notación que era otra forma de escribirlo. Y eso a su vez
para poder calcularlo, ¿qué tenemos que resolver primero? Lo que está adentro, f de 5. ¿Cuánto vale f de 5? Y bueno, para valer f de 5 voy a tener que mirar la fórmula. Entonces la fórmula ya la tengo ahí, entonces f de 5 es igual a, y donde está la x pongo el 5, ya lo saben ustedes. Entonces 5 menos 3, ¿cuánto me da ese resultado? 4. 2. 4. 4 o 2. 2, después 4. a la potencia va a ser 4. Bien, entonces el resultado es 4, ¿no es cierto? Bien. Acá en el chat también dice 4. Muy bien. Entonces acá lo que voy a escribir a continuación es h de 4. ¿Ok? Y acá yo ya voy viendo lo que ustedes tienen en la diapositiva. ¿Sí? Y h de 4, bueno, es utilizar otra vez la función, pero en este caso la evaluamos con h. O sea que esto va a ser con otro color para que no se mezcle. No sé con esto. Entonces ahí voy a escribir h de 4 es igual a 8 sobre 4. Ese resultado ya saben que da 2. Y ahí terminamos el ejercicio. Acá fíjense que en el PDF que ya está publicado, ahí está escrito 2. ¿Sí? ¿Se entiende? Ahora, otro caso sería si me dicen obtener otra función compuesta, pero al revés, digamos. No tenemos, o sea, las mismas funciones las que le damos acá, pero dice f compuesta, g, perdón, compuesta con f. ¿Sí? Es al revés. O sea que esto, ¿cómo se ve? ¿Quién está adentro como argumento? Es la función g, siempre la que está más a la derecha. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se escribe eso? Bueno, se pone f, la que está más afuera, de g, y ahí voy a poner el 4. ¿Bien? Eso es la notación equivalente. Entonces ustedes lo que van a hacer acá es escribir justamente eso. Eso es lo que está escrito en su diapositiva. Ahora, ¿qué es lo que vamos a resolver primero? Es el g de 4. G de 4, entonces nosotros vamos a ir a su fórmula y la vamos a reemplazar. G de 4 es igual a raíz de 4 más 4. ¿Cuánto me da eso? 6. 6. 6. Ese resultado entonces va a ir en lugar de f de 4. O sea que acá nosotros vamos a reemplazar por 6. O sea, a continuación, lo que nosotros vamos a hacer es escribir f de 6 ya, porque es lo que ya me quedó reemplazando f de 4. Entonces ahora vamos a ir a ver cuánto vale f de 6. ¿Sí? Muchos de ustedes ya vieron esto, tal vez un repaso, pero por aquellos que no lo vieron, sí, lo vamos viendo ahora. F de 6 va a ser 6 menos 3 al cuadrado. ¿Cuánto me da eso? 9. 9, perfecto. Y de ahí ya, por esa razón, en el apunte le sale ya escrito 9. Bien, ¿lo ven entonces? ¿Cómo se resuelve? Ahora, ¿qué pasa cuando me dicen definir? ¿Sí? Esa es otra cosa. O bien, utilizamos, acá hay más ejercicios de cómo se hace la parte de componer la otra función h, ¿sí? Con respecto a g, o sea, h compuesta con g. ¿Cómo se hace eso? O sea, otra vez acá me dice solamente obtener, o sea, es la fórmula, nada más. Bueno, antes que nada, lo primero que van a hacer, que acá ya directamente lo voy a hacer para que aparezca, es poner h como argumento de g. ¿Sí? Eso ya vamos un poquito más rápido. Entonces, como no me está pidiendo que sea evaluado en un valor determinado, fíjense que acá solamente dice x. ¿Sí? Entonces, solamente es la fórmula. Entonces, la función h va a ir dentro de g. Entonces, g, yo sé que es esta raíz. Entonces, esa raíz, ahora va a quedar vacía, más 4, porque ahí es donde está la x. Ahí va a ir la expresión de h, que en este caso es un solo término. ¿Sí? Yo sé que acá antes había la x. Donde esté la x en la función g, va a ir h. En este caso es un solo lugar. Entonces, ahí va a introducirse. Entonces, por esa razón ven una raíz en el apunte mucho más grande, porque va el 8 sobre x, más 4. ¿Qué aclaración podemos hacer ahí? Que el denominador no puede hacerse 0, porque totalmente tenemos una x. Entonces decimos con x mayor que 0, ¿sí? Positivo, para que no puede tomar el 0 y no puede ser negativo, ¿sí? Porque es una raíz cuadrada. Y ahí termina ese ejercicio de obtener. Y acá tenemos como resultado final. Ahora, en este último ejemplo ya tenemos las tres funciones que están interviniendo, ¿sí? Tanto f como g y como h. Me pide f compuesta con g compuesta con h. Así se lee toda esta expresión de x. O sea que me está pidiendo solamente la fórmula. Ahora acá es muy interesante porque primero voy a agarrar estos dos y voy a decir eso es g
de f de x. Y como acá está h, entonces me va a quedar h de f de x. ¿Lo ven cómo se arma? Esa es la forma equivalente. ¿Sí? Entonces acá fíjense que en su teoría en el PDF está escrita de esa forma, porque es la notación equivalente. Y bueno, g de f de x, si lo saben ya cuál era la expresión. Si van acá, si g era raíz de x más 4. Ahora si f tiene que ser el argumento, borro la x, ¿sí? Esto voy a tener que ser más grande porque yo tengo más 4. El f es x menos 3 al cuadrado. Y todo eso es el argumento de h. O sea que h es 8 sobre x. Y donde está la x voy a poner toda esa fórmula. ¿Sí? Entonces me queda esa expresión. Si quieren lo vuelvo a hacer. ¿Les parece? Fíjense. Nosotros primero vamos a construir. Yo tengo la función h que está externa a todo. Si ustedes quieren empezar de la última, también puede ser. Y la función h es 8 sobre x. ¿Sí? Pero esa x va a ser reemplazada por toda la función g que está a continuación. ¿Sí? Tiene que estar ahí adentro. Entonces ahí, ¿qué van a hacer ustedes? Van a poner la función g que para mí es raíz de x más 4. Vayan colocando raíz de x más 4. ¿Sí? Sí, pero hasta ahí todavía está. ¿Sí? Si lo quieren empezar de afuera o hacia adentro va a ser lo mismo. Generalmente nosotros recomendamos ir de adentro hacia afuera. Cualquiera le va a preguntar eso. ¿Sí? O le va a decir como consejo empezar de adentro hacia afuera, pero como nadie me dice nada, si lo entiendo o no, entonces yo voy siguiendo. X menos 3 al cuadrado es f. ¿Sí? Esta tiene que ir como argumento de la función g. O sea que ahí me va a quedar como resultado x menos 3 al cuadrado más 4. Ahora ese resultado tiene que ir dentro de h, que h para mí es 8 sobre x, o sea que va a ir ahí. 8 sobre raíz de x menos 3 al cuadrado, todo eso más 4. Y esa va a ser la fórmula final de la composición. ¿Se entiende, chicos, o no? Y si alguien me dice algo, pero bueno. Sí se entiende, profe. Bien, No, entonces, sí, entiende, profe. Sí, profe. bien. Sí es importante saber porque yo lo trato de explicar de lo que se pueda. ¿Sí? Entonces, fíjese que ustedes lo pueden simplificar aún más todavía, ¿sí? Gracias, chicos, por contestar por el chat. ¿De qué forma? Bueno, ustedes pueden, lo que aparece ahí en el apunte es que esta parte, ¿sí? Una raíz está simplificada y se formó el valor absoluto, ¿sí? Si ustedes lo quieren poner, está bien, o sea, no es obligatorio, son expresiones equivalentes, eso les tiene que quedar claro, son expresiones equivalentes. Si ustedes están creando la fórmula, la pueden dejar así como estaba ya en el primer paso, acá, la pueden poner así, sí. Ahora, si ustedes justo tienen la opción múltiple, la múltiple choice, digamos, y tienen que elegir la respuesta, y justo la respuesta está escrita aquí, ustedes tienen que saber que esta, valor absoluto de x menos 3, es equivalente a esto, a raíz cuadrada de x menos 3 al cuadrado. Nada más, son equivalentes. ¿Está bien? Se escribe con tres rayitas. Y ya está. Ahora, ya tenemos la fórmula. Pero cuando a mí ya me dicen en el ítem definir, ya, ¿qué quiere ya decir eso? Que tengo que poner el dominio, el codominio y la fórmula, ¿sí? Como la fórmula ya la tenemos, no hay drama, ¿sí? La ponemos ya directamente así como la hemos obtenido. Entonces ahí ustedes van a poner la fórmula de esta parte, que ya la tenían. ¿Sí? Nada más que acá el pequeño detalle es que tendríamos que poner, no un i, sino tendríamos que poner la composición ahí, ¿sí? Ese pequeño detalle tiene la punta. Esa sería la fórmula real, con con todo este largo, la expresión larga de la composición, ¿sí? Como codominio ya saben que los reales, no hace falta calcularle. ¿Y ahora cuál es el dominio de esta función? ¿Sí? ¿Y cómo vamos a hacer? Bueno, teníamos que ir viendo que todo es el dominio de f, ¿era? Entonces vamos a ver cuál es el dominio de la función f. Nosotros miramos acá, en esta parte. ¿Cuál es el dominio de esta función? ¿Cuál sería, chicos? Todos Bueno, los reales.
Claro, sería todos los reales. Entonces ahí yo coloco los reales. Ahora, a esos valores del dominio de f tengo que quitar aquellos valores que hagan que no exista la otra función, la que sigue en este caso. ¿Sí? Fíjense que nosotros estamos viendo la función esta, ¿no es cierto? No, mejor hago la que es con la compuesta. H de G de F. No, ahí ya no tengo que poner. Bien, entonces nosotros estamos mirando el dominio de esto. Dijimos que es lo real. Ahora, ¿cuál es la imagen que tiene esta función? ¿Por qué? ¿Por qué estoy preguntando la imagen? Porque justamente la imagen es lo que los resultados de esta función son lo que G va a tomar como dominio. ¿Lo ven o no? ¿Sí? Yo acá va mi dominio que es R, pero la función f de x va a tener un resultado. En este caso, para esta función que es f, ¿qué resultado me da? ¿Lo entienden o no lo que estoy preguntando? Acá en el chat contesta uno. Dice de 0 a infinito. Bien, ¿sí? Entonces yo, como dominio, necesito la salida de f. En este caso, justo f me da de 0 a infinito. ¿Sí? Y g está definida en ese intervalo, 0 a infinito. A ver, veamos el chat. Dice sí. Creo que ¿Los no. demás dicen lo mismo o no? Yo creo que no, Sí, porque puede variar. Claro, pero es de 0 a infinito y la raíz de x más 4. Ah, ahí sí. Sí, ¿no? Fíjense que es medio complicado de ver, pero ustedes lo que... Ahí dice, ¿por qué da 0 infinito? Mm, Bien, acá Profe, amerita otra diapositiva. Vamos a ¿puede ser que está ver. sacando el dominio por parte, algo así? eh, Estamos viendo el dominio de la función compuesta. ¿Sí? Acá vamos a hacer lugar, pero voy a borrar todo. Y vamos a dejar solo para esos casos nada más. Voy a empezar a borrar todo y voy a dejar solo para el dominio, ¿sí? Solo voy a dejar para el dominio nada más, para que nosotros veamos acá qué está pasando con el dominio. Yo tengo la función que tengo que armar es h, ahora voy a hacer más grueso, h, de qué era, de g, de f de x, ¿sí? Sí. Fíjense que para ver el dominio de esta función, nosotros tenemos que primero ver para la función f, el dominio es esta x, ¿sí? Esa x dijimos que para esta función, ¿cuál es su dominio? Todos me habían dicho hace rato, son los reales, dominio de f, son los reales, dijeron, ¿sí? ¿Hasta ahí vamos? Entonces acá, vamos, sí, Sí, entonces profe. esta x es la que toma los reales. Ahora, ¿qué pasa con toda la función? Para g, que está acá, necesita como dominio todo lo que está dentro de su argumento. Y fíjese que todo lo que está adentro es lo que incluye a la función f de x. Y f de x ya no es el dominio, ¿sí? Entonces ya nos olvidamos de esta parte y decimos, tenemos que ver cuánto es la salida de esa función f de x, porque al tomar todos los reales, ¿sí? X toma todos los reales. ¿Y cuál es la salida? ¿Cuál es la imagen? Estamos al fin y al cabo mirando. Cuando yo introduzco los reales a la fórmula, ¿qué resultado me da en esta función? Y hay alguien que me dijo en el chat, ¿sí? Que cuál era el resultado al aplicar todos los reales a esa fórmula. ¿Qué resulta? ¿Qué intervalo me da como solución, como imagen? Ahí en el chat. Los números positivos. Claro, de 0 a infinito, tomando el 0, por supuesto. ¿Sí? Ese es el resultado, o sea, todos los valores de la función f de x que me dan al aplicar ese dominio, los reales. Y ahora miramos y nos preguntamos, ¿sí? ¿Qué está definido en ese dominio? En ese intervalo que me da f de x.
porque acá tenemos que ver eso. Que hace la cuenta que va a tomar todos los valores de 0 a infinito que me da la función f. Y bueno, miramos la función de g. La función de g es raíz de x más 4. Y bueno, si yo tomo el 0, raíz de 0 más 4, sí existe. ¿Sí? Si yo tomo el 8, esto me da también, me va a dar un número. Acá me da un número. Si tomo el 18, también me va a dar un número, ¿sí? Y- O sea que parece que existe para la función para números positivos, la función raíz de x. ¿Sí o no? ¿Está bien? Sí. Sí. Sí, O sea Sí. que, re bien. ¿Y qué resultado me dará? Fíjese que yo ahora, yo sé que sí está definida para todo el intervalo que me da f. Y ahora tenemos que ver qué respuesta o qué salida tiene la función g al aplicarse ese intervalo 0 infinito. ¿Por qué les pregunto eso? Porque h va a trabajar con todo lo que, el resultado que me dejé. Entonces miremos. A ver, para el dominio para g es 0 infinito. Porque eso es lo que me dio f. ¿Sí? Y para eso, ¿cuál es la imagen de esta función? ¿Cuál es la imagen de g? ¿Cuál es la salida que tiene al aplicar 0 infinito? ¿Qué dicen ustedes? 4. De 4 hacia infinito. Y entonces, para todo esto, ¿sí? H va a trabajar con 4 infinito. ¿Tiene algún problema con algún elemento de ese 4 infinito H o no? Tan, 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 tan. Miro la fórmula. Para eso voy a mirar la fórmula que es 8 sobre x. ¿Tiene algún problema o no? No va a tener ningún problema. No, Ningún sí problema. existe. O sea que para todas las salidas que estuve viendo, tanto de G como de F, funciona bastante bien que la X tome los reales. Y por esa razón, el dominio para el conjunto, para esta función composición de funciones, va a ser acá justamente los reales. Y es lo que se escribe ahí. Acá va la R. Y por eso ustedes en el apuntecito tienen la R. ¿Sí? Por eso es que por eso en los parciales no estamos pidiendo el dominio de la función compuesta porque ahí se nos van a desmayar varios ahí. Dicen ahí chiquita la R, no vamos a enderezar. Ahí está. ¿Se entiende, chicos? Entonces, ¿por qué va la R ahí? Porque yo partí de un conjunto de X que eran los reales, estos reales. ¿Sí? Yo fui introduciendo y fui obteniendo los resultados de las operaciones, de las operaciones de composición. Y por ahí llegué a analizar hasta el último valor donde dije así, con este intervalo, que era el 4 infinito, no había ningún problema de ser aplicado en H. ¿Sí? Entonces, por esa razón, dijimos sí, definitivamente no tenemos que sacar ningún valor a ese dominio de f de los reales para definir la función compuesta. Por eso en la definición, chicos, en la definición original que estaba, ¿dónde estaba? Aquí, les dice, y acá lo vuelvo a repetir, que con otro colorcito lo voy a poner, dice, el dominio de la función composición, ¿sí? En este caso f compuesta con g, es el dominio de toda la función de f, o sea, de la que va a estar adentro, porque al fin y al cabo si ustedes reescriben esto, es g de f de x. Siempre partimos de ahí adentro, de la función f de x. Entonces dice todo el dominio de la función f menos aquellos valores donde los resultados de esa función f de x hagan que no, o sea, no van a pertenecer al dominio de g. Si yo tengo algún elemento que me da la función f, donde no va a poder existir la función g, entonces yo lo tengo que quitar a esos elementos de x, ¿sí? Y es lo que estuvimos analizando, si había que quitar o no había que quitar, ¿sí? Se cumple la definición, ¿sí? Todo esto siempre en el codominio R. Imagínense si nos piden la imagen, nos morimos, pero estábamos cerca ya, porque estábamos analizando bastante bien en esta parte, ya podíamos haber sacado la imagen tranquilamente, ¿sí? Pero a nosotros siempre lo vamos a cortar con el codominio, ¿no? ¿Sí? Por esa razón acá solamente se escribe codominio. ¿Bien? ¿Se entendió, chicos? Esta es la parte tal vez más dura. Sí, Bien, profe, sí se entendió. bien. Sí, Ahora profe. vamos, ahora vamos a hacer al revés, tanto que hemos insistido con la composición. Sí, profe, sí lo entendí. Muy bien, gracias. Gracias a los del chat también. Ahora vamos a ver el tema de la descomposición, o sea, en lugar de componer, ahora descomponemos. Pero lo vamos a hacer en funciones simples. ¿Qué es una función simple? Bueno, una función simple es
tan básica en la que solamente vemos una sola operación, ¿sí? Por ejemplo, si ustedes tienen 2x, esta es la función. ¿Cuántas operaciones ven ahí? La multiplicación. Claro. Y si yo hubiera tenido 2x al cuadrado, ¿cuántas operaciones tenía? Técnicamente es una, ya que x al cuadrado es x por x. Mm, No, o no, eso ¿Son sería un dos? solo tipo de Son dos operación, pero operaciones. hay dos operaciones. Claro, una sería calcular cuánto vale el x al cuadrado y recién de ahí, al resultado de eso, le multiplico por 2, ¿sí o no? Entonces Sí, ahí sí. tengo que hacer dos pequeñas operaciones, digamos. Y entonces esas funciones simples son esas donde abarca una sola operación por vez. Entonces, fíjense, nosotros nos dan esta función, es la que está en el apunte, ¿sí? Esta función. Para poder descomponer, nosotros vamos a empezar de adentro hacia afuera, es lo más recomendable. Entonces nosotros vamos a empezar de acá, donde está la X. Donde está la X, le acompaña qué operación. Una El, potencia. No, exacto, señorita, el X menos 4. ¿Sí? Ahora, ¿qué operación está ahí después del X menos 4? ¿Qué operación ven ahí que está pegadita a la que ya pinté con rosado? X al cuadrado. X al cuadrado. El Exacto. exponente. Ahí lo pintamos y lo escribimos como F2, X al cuadrado. Luego, seguimos tratando de pintar. ¿Nos vamos para arriba o seguimos para la izquierda? ¿Qué hacemos? a la izquierda. Exacto, ¿qué va a ser? Entonces la operación 5 más X, o X más 5, que es lo mismo, ¿no? O sea, si yo escribo X más 5 es lo mismo que esto. En el apunte creo que dice X más 5. ¿Sí? Bien, entonces ahí ya hemos pintado todo el denominador, supuestamente. Esto tiene que estar en el denominador. ¿Qué operación hago para que aparezca en el denominador todo? 1 sobre X. Exacto, el 1 sobre X. 1 sobre X. ¿Sí? Luego de eso, o sea que hasta ahora, fíjense que acá dicen, pero yo no dice 1 sobre X. Cualquiera de sus compañeros debe estar diciendo eso. Dice 7 y acá está el 1 sobre X. Son equivalentes de escribir, ¿no es cierto? Nada más que por ahí uno lo agrupa y lo acomoda para que quede más bonito. Entonces, lo que nosotros recién tenemos, acá voy a seleccionar todo esto, me voy pasando por allá. Esto todo por no borrar. Para que haga esto. Hemos llegado hasta acá. ¿Y ahora qué falta? La multiplicación. 7 por X, ¿no? Exacto. Aquí voy a pintar. 7X sería, ¿no? Exacto, el 7x, porque estaba acá el 7 por algo. Entonces acá tenemos 7 por x. Bueno, ¿y ahora qué operación más nos queda o ya terminamos? El La exponente. potencia. X La Exacto, potencia de todo. Sería la exacto. potencia, ¿no? Muy bien, x a la novena. ¿Sí? Y ya con eso hemos completado todo. Todo en funciones simples, digamos, donde tienen una sola operación por vez. O sea que hemos encontrado el f de 1 de x, el f de 2 de x, f de 3, siempre f porque la función a la que hacemos referencia es f de x. Y ponemos un subíndice de acuerdo a las operaciones como fueron apareciendo. Y como la última que apareció fue esta, la f de 6 de x, que era x a la novena, esa va a ser la primera que vamos a escribir cuando queramos representar esta función en forma de toda una composición, que es lo que pedimos. Entonces escribiremos la última, ¿sí? Ahí, o sea, la siguiente que apareció fue la f de quinta, fue la cuarta, fue la tercera, fue la segunda, la cuarta. ¿Cómo se lee esta? Se lee como siempre. F de 1 compuesta con F de 2, compuesta con F de 3, compuesta con F de 4, compuesta con F de 5 y finalmente compuesta con F de 6 de X. ¿Sí? Así leemos. Entonces, las funciones simples se van a componer, por así decir, de esa manera para poder obtener toda esta expresión grande que teníamos anteriormente, que era 7 sobre 5 más x menos 4 al cuadrado, todo eso a la novena. ¿Se entiende, chicos? Entonces, hasta ahí. Sí, profe. Sí, Sí, profe. Sí, profe. profe. Sí. Sí, Aquí profe. como Yo que tengo ya una va. pregunta. Sí, dígame. ¿Puedo volver a la diapositiva anterior? La X que está en el paréntesis Ah, chiquitito, sí. ¿no se leería ahí? O sea, compuesta de lo del demás.
¿Usted dice esta X? Sí, o cuando tiene Ah, número. no, no, lo que pasa es que eso, cuando nosotros escribimos una función, siempre decimos f de x. Sí, claro. Bien, todo esto es la composición de x. Ujú. Ah, siempre lo Ah, ok. ponemos así porque es la fórmula general, ¿sí? Siempre va el de x, no es un por, es un de x, porque toda la función f representada por una composición de funciones simples, ¿sí? Ajá. Ok. Entonces cuando tendría números es la composición de 5 4 así. Sí, usted lo que podría también escribir, si no la quiere escribir así, otra forma de escribirla es decir, pone todo, ¿sí? Entonces vamos poniendo el de x al lado de cada función simple, y es válido. Pero escribiríamos el de x, de x, de x en todo, en todas las f, ¿sí? Es una forma abreviada, por decirlo así, es colocarlo al final nomás. Y ponemos un paréntesis, ¿sí? Como señalando la composición principal y el de x al final. Estas son dos formas de Ah, ok. escribirlo. Es lo mismo, pero está buena la pregunta, ¿sí? Ok. Bueno, gracias. Bueno, ahora vamos a empezar con gráficos y esta es la parte más linda porque es la más rápida, porque muchas veces ustedes ya la vieron, creo. Traslación, ¿sí? Es la primera gráfico, el análisis de un gráfico que vamos a hacer. Le decimos gráfico especial, en realidad son movimientos que hacemos de una función f, en este caso f de x, y con una constante c positiva, ¿sí? Y donde vamos haciendo los gráficos de acuerdo basándonos a esas dos, a la forma que tiene la función y a la constante que va al lado de ella. Por ejemplo, para el primer caso tenemos una suma, la función f de x le sumamos esa constante, ¿sí? Si esa constante, ¿sí? Estamos sumándolo, se va hacia arriba, c unidades hacia arriba en la función f. Por ejemplo, nosotros queremos representar a la función f de x más 4. Todo eso va a ser una nueva función g. Este es el ejemplo. Queremos representar la función f de x más 4. Supongamos que nuestra función f de x es esta curva que vemos acá representada. Cuando nosotros decimos 4 unidades para arriba, tenemos que mover esta gráfica imaginariamente, como yo lo voy a hacer, 4 unidades hacia arriba. ¿Sí? Respetando donde, sin moverla hacia los costados, nos fuimos para arriba. ¿Sí? Lo mismo si esta C está comprometida en una operación, en este caso una resta. ¿Sí? F de x menos c. ¿Qué sucede eso? El gráfico de f se va a trasladar hacia abajo, c unidades. ¿Sí? O sea que mi nueva función va a ser f de x menos 2. Entonces esta misma curva, que era mi f de x, que originalmente estaba acá en el 0, 0, este vértice que tenemos ahí. Ahí, este, no aparece el diseño. Ahí está. ¿Sí? Así estaba originalmente, la función f sin trasladarse. Ahora dice, quiero que se vaya hacia 2 unidades hacia abajo. Bueno, una unidad y 2 unidades hasta acá. Y queda ahí, fíjese. Entonces, acá vamos a hacer una flechita, vamos a decir, bueno, para el primer caso, para el caso A, su fórmula de esta función es esta, y para el otro caso es esta. ¿Sí? Ustedes en el PDF tienen las tres gráficas. Tienen la gráfica esta, que es la gráfica igual a f de x. Es esta, ¿sí? Nada más que lo que yo hice fue trasladar esa curva las unidades que me están pidiendo. Lo mismo para el otro caso. ¿Qué pasa si ahora la resta se produce dentro del paréntesis? Fíjense que acá tranquilamente podemos concluir que en este caso cuando sumábamos por fuera al c o restábamos, el desplazamiento era hacia arriba o hacia abajo. Pero ahora cuando está dentro del argumento de la función f de x, esa suma o resta de esa constante, ¿sí? O sea, igual a f de x menos c, donde la resta está dentro. Mis traslaciones van a ser para la derecha o para la izquierda, ¿sí? Entonces mi nueva función es g de x igual a f de x menos 2. ¿Qué significa ese menos 2? Que se va a ir 2 unidades hacia la derecha. O sea, el gráfico se va a trasladar 2 unidades hacia la derecha. Entonces, si mi gráfico era este originalmente, ¿sí? Dos gráficos a la derecha quiere decir que se va a mover
y hasta acá. Voy a tratar de conservar, de preservar la función y igual a f de x. ¿Sí? Ahí ya me corrí 2 unidades hacia la derecha. Y esta es mi nueva función. Sí, esta, ¿sí? Ahora lo voy a escribir con negro para que quede como que la fórmula de esa función que está tocando. Bien, ¿se entiende hasta ahí, chicos? Ahora supongamos que lo que me están pidiendo que y se desplace c unidades hacia la izquierda. Entonces vamos a escribir y igual a f de x más c. Entonces la función f se va a trasladar c unidades hacia la izquierda. Lo escribimos g de x de f de x más 3. Entonces en lugar de irse para la derecha, se va para la izquierda. Siempre es la suma para la izquierda, la resta para la derecha. Entonces esta se va a trasladar hacia la izquierda 3 unidades. ¿Sí? Y esa va a ser la fórmula de quién, la gráfica de esta expresión. Pero, profe, desde el 2 y se tiene que correr para la derecha 3 unidades, ¿no quedaría en el -1? No, porque no. Ay, lo que pasa es que eso era porque yo no quería mover. La función siempre está en 0, 0. En el caso de, se va 3 unidades a la izquierda considerando que está en el 0, 0. ¿Sí? Para Ah, cada bien. uno es un caso por separado. Nada más que yo estaba tratando de dejar como está en el apunte. Siempre parte el gráfico en 0, 0. Para el caso C, se iba 2 unidades hacia la derecha. Entonces el 0, 0 se iba para acá y quedaba en 2. ¿Bien? Y entonces yo etiqueté ahí, esa es la función g, donde tengo 2 unidades a la derecha. Ahora, cuando yo quiero hacer el desplazamiento de 3 unidades a la izquierda, siempre la gráfica parte de 0, 0. ¿Por qué? Porque originalmente me han dado que f, ese vértice que podríamos decir que tiene, estaba en 0, 0. Entonces, cada vez que yo hago un movimiento, tengo que partir de la función original, no de la función del ejemplo anterior, del c, por ejemplo. Entonces, Ah, bien. para dibujar el D, tengo que partir otra vez de el 0, 0. Y de ahí hago 3 unidades hacia la izquierda. ¿Sí? ¿Bien? Bien, profe, gracias. Bien. Entonces ahí es cuando queda, vamos a dejar como estaba antes, esas 3 gráficas. ¿Bien? Yes. Con la función principal y con las otras funciones como había quedado con el desplazamiento de 3 unidades hacia la izquierda. Ahora, vamos a ver esta. Fíjense que esa es la gráfica que aparece en el ejercicio del PDF. Nosotros vemos que la función g está definida por f de x menos 3, donde decimos 3 unidades hacia dónde va a ser. Si dice x menos 3, Hacia la derecha. hacia la derecha, 3 unidades. Y después dice más 2, que está por fuera de f. ¿Esa qué significa? 2 Hacia unidades arriba. hacia arriba. Entonces, fíjense que mi gráfica de la que yo parto es esta. ¿Sí? Esa es la gráfica, que no tengo dentro de esa es la gráfica de la que partimos, siempre está en 0, 0. Entonces voy a correr 3 unidades hacia la derecha y 2 hacia arriba, ¿sí? Y la gráfica va a quedar en este punto, el vértice este. Y le cambiamos de color. Entonces esta es la que representa a ese ejemplo, ¿sí? Ahora, si queremos representar la nueva función g de x, donde tenga f de x más 2, todo eso menos 3, ¿qué significa el más 2? ¿Hacia dónde se va? Hacia la izquierda. Hacia la izquierda. ¿Y estas 3 unidades hacia dónde se va? Hacia la Hacia derecha. abajo. Hacia abajo. Muy bien. Entonces fíjense que yo parto de esta misma gráfica que era el 0, 0 y me voy 2 unidades hacia la izquierda y 3 hacia abajo. Y ahí va a estar mi 0, 0. Bien. ¿Sí? Esto se puede hacer tranquilamente de la misma forma que habíamos visto hace rato. Partimos de esta función y decimos, bueno, para hacer el primer ejercicio eran 3 unidades hacia la derecha, ¿sí? Fíjense que queda ahí, y 2 unidades hacia arriba, ¿sí? Más o menos ahí. Bien. Y ahí queda la gráfica que era la primera. Esta. Y acá lo vamos a hacer que se estire. No me deja. Bien. De ahí se reproduce todo el ejercicio, ¿sí? Bien. Ahora queremos representar la segunda función. La segunda, volvemos a partir de 0, 0.
¿sí? Y dice 2 unidades hacia la izquierda, entonces me quedan 2 unidades hacia la izquierda y 3 hacia abajo. ¿Lo ven o no? Ahora. Sí, Entonces perfecto. ahí tienen la otra gráfica de la función, ¿está? Por esa razón es la que ustedes tenían esos gráficos ahí apilados. Y es mucho más fácil verlo en movimiento. Entonces, por esa razón, yo acá voy a deshacer todo lo que hice y le voy a dejar el gráfico original. Y por eso es que queda de esa forma marcado todo eso, que marcado el vértice, cómo se está desplazando. ¿Se entendió, chicos? ¿Sí? Esto entonces Sí, pues. estamos viendo traslaciones, tanto de arriba para abajo como de izquierda a derecha. El otro caso es la reflexión. En la reflexión, ustedes parten de una función f de x y van a aparecer un signo menos. Ese signo menos que acompaña por fuera la función f de x. Cuando aparezca eso, puede tener un reflejo del gráfico de f con respecto al eje de x. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, si yo tuviera una recta acá, ¿sí? Esta va a ser el y igual a -2, ¿sí? Y se refleja con respecto al eje de x, se va a tener que copiar acá arriba, ¿sí? Vamos a hacer un dibujito para que ustedes lo entiendan más clarito, ¿sí? ¿Ustedes entienden eso? Van a entender reflejos ya el resto de su vida. Supongamos que ustedes tuvieran esta gráfica. No sé, con otro color. Un besito. Sí, ahí está. Ahí. ¿Qué gráfica esa? Es la y igual a raíz de x, ¿cierto? Ahora supongamos que ustedes tienen, lo pintan a esta gráfica. O sea que lo que van a hacer es pintar como si tuvieran témpera. Háganme caso ustedes, síganme el hilo. Es como si ustedes lo pintaran así. Viste que a los chiquitos les pinta esa línea, bueno, lo pintan. Y ahora yo les digo, doblen el papel, esto está en un papel, sobre el eje de la X. Ahí, donde está la línea punteada, doblenlo. Todo esto tenía témpera bien, bien mojada. ¿Dónde se copia la gráfica? Mire que yo lo doblé justo sobre el eje X. Abajo. Ah, En el ¿qué cuarto dicen? cuadrante. ¿Se copiará acá? ¿Sí? Sí, En el cuarto cuadrante. Ajá. Sí, Sí, ahí. ¿no? Bien, eso que ustedes acaban de entender es el reflejo con respecto al eje X. Con respecto al eje X. ¿Se entendió? ¿Lo entendieron, cierto? ¿Sí? Que es lo sí, mismo que lo que yo digo. Ustedes lo entienden acá, entienden todo ya. Entonces acá vamos a ver ese concepto. Fíjense que ustedes tienen la función y igual a f de x. ¿Cuál es? Es la verde. Entonces acá, fíjense que cuando lo reflejo con respecto al eje X, si ustedes lo pintaran a toda la parte verde, que yo les digo, ¿sí? Con mucha témpera. Voy a hacer un reflejo con respecto al eje de las X, ¿sí? Quiere decir que lo voy a doblar por donde está el eje de las X, hasta acá, en la línea punteada. ¿Dónde se va a copiar? ¿Está bien ahí? ¿Donde está la gráfica del rojo? ¿O no? sí, sí. Sí, ¿no? Bueno, todo eso se explica muy claramente y se entiende. Acá yo voy a tratar de hacerlo de otra forma, utilizando este pequeño, que si me da un poco de atención. Tenemos esta. Nosotros lo que hacemos es girarla hacia abajo, ¿sí? Y que pase por el mismo punto donde estaba pasando, ¿sí? Es lo que hacemos. Un poquito más, y ya está, ¿sí? Y ahí se produce el gráfico, pero más se entiende más como imaginándose en un papel que está y que se copia hacia abajo. ¿Se entiende eso, no? Yo lo voy a dejar originalmente como estaba. Si ustedes lo ven como un papelito que lo doblan, lo entienden al toque, ¿sí? ¿Alguien tiene alguna duda o no? Vamos a ver en el chat. Bien. Vamos a ver otro ejemplo, o otro caso, mejor dicho. Ahora el signo menos aparece acompañando a la X. Fíjese que si uno ve que está acompañando a la X, diría se refleja con respecto al eje X. No, es al contrario, se refleja con respecto al eje de la X. ¿Sí? Es lo mismo que les dije antes, como que ustedes agarran una pintura, ¡pum! Y lo pintan a esto. Bien grosamente, sí, porque estamos haciendo una tarea de actividad práctica. Imagínense que esto sería un seminario de análisis. ¿Ah? Vamos al laboratorio y traen ustedes la témpera y pintan esto así como estoy pintando yo de improlijo, mi curva de la función f de x. ¿Sí? Y ahora yo les digo, doblen por donde está el eje de la y. Pum, al papelito ese.
¿Dónde se pinta? ¿Se pintará donde está el gráfico de rojo o no? Sí, profe. Sí. Sí, profe. Ese es reflejo con respecto al eje de la Y. ¿Se entiende ahora, no? Si es con respecto al eje Y, lo doblo el papel en el eje de la Y. Si es reflejo con respecto al eje X, lo doblo sobre el eje de la X. Que para mí, gráficamente, sería más o menos como decir, bueno, miren, yo en la computadora, ¿no? Yo tengo esa gráfica. Y bueno, ahora yo la quiero reflejar con respecto a la eje Y, no me queda otra cosa que girarla ahí. ¿Sí? Y ahí está su reflejo. Si hubiera estado en el segundo cuadrante, se va a copiar al primero. Pero como a mí me dan que está en el primer, se refleja acá. Y esta es la gráfica de quién? De raíz cuadrada de menos x. ¿Se entiende, no? Cómo hacemos los giros y todo eso, cómo es que se copia. ¿Bien? Hasta acá vamos Sí, bien, ¿no? profe. Seguimos avanzando. El siguiente caso es estiramiento y comprensión. ¿Qué pasa si una función ahora se multiplica por una constante, f de x? ¿Qué le sucede? En realidad la que está afectada es la imagen. Más que nada, muchas veces vemos que los resultados son más grandes o más pequeños, depende del valor de c. Entonces, fíjense que si c es un número mayor que 1, se va a estirar la gráfica. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que si yo tenía esta gráfica, mira, vamos a hacer el eje de la x, ¿sí? Y vamos a hacer la parábola, bien abierta la parábola. Tum, ¿sí? Y si nosotros a esta la estiramos, ¿sí? O le va a pasar una cosa así, miren. A ver, una cosa, ¿sí? Y la ponemos ahí. Fíjense cómo va a salir diferente. Lo voy a superponer de las dos, pero a esta la voy a estirar, así. ¿Qué le pasa a la abertura? ¿Qué le pasó a la Hacer abertura? como hicieron ayer. ¿Sí? Se fue haciendo más angosta, ¿no es cierto? La abertura cuando estiro, fíjense que va quedando estirada la función y sus valores de la función van a ser más altos, ¿sí? Para los mismos valores de x. ¿Sí? En cambio, en el caso de la compresión, ¿sí? Dice que sucede cuando c está entre 0 y 1. Entonces, va a estar comprimida, ¿sí? O sea que en lugar de tener esa función así abierta, va a ser más chata, miren, más abajo, más abajo. ¿Cómo la ven a la gráfica que sucede? Que se hizo como más abierta, ¿lo ven o no? Sí, Sí, ¿Sí? sí, se ve. profe. Eso sucede cuando está entre 0 y 1 la constante c. Ahora, ¿qué pasa si c es negativo? Dice. ¿Sí? ¿Qué pasa cuando c es negativo? O sea, estamos acá, en esta parte. Bueno, se combinan los casos A y B con la segunda. ¿Cuál era la segunda? La segunda era esta, las reflexiones. ¿Sí? Entonces, cuando dice ahí con la segunda, es la reflexión. ¿Sí? A eso se refiere. Bien, entonces, ¿qué hacemos nosotros acá? Bueno, a ver, cuando era negativo para empezar, se construía para abajo, ¿sí? Y si tuviera un desplazamiento para la izquierda o para la derecha, bueno, más o menos, ¿sí? Ya sea para abajo, para arriba o para la izquierda, fíjense que tendríamos una concavidad hacia abajo y con las traslaciones, ¿sí? ¿Se entiende lo que acabamos de hacer? Bueno, Sí, profe. creo que sí. Bueno, acá vamos a ver algunos ejemplos, ¿sí? La curva que está en verde dice, esta curva, ay, qué feo puse. Corresponde a la función igual, o sea, f de x igual a x al cuadrado. Ahora, la curva que está con naranja, dice, esta, la que está por arriba, es la que se estiró 2 por x al cuadrado más 1. Si ustedes vieron que cuando yo estiro, ¿sí? Toda esta gráfica, si yo la estiro, sí, de unidad por arriba, más o menos va a coincidir que, nada más que como esta partida me lo hice en dos tramos, va a quedar la gráfica de la parábola más angosta en la amplitud, ¿sí? En cambio, cuando esa constante que yo multiplico está entre 0 y 1, que es el medio acá, se hacía más abierta. ¿Se acuerdan que lo habíamos visto gráficamente hace rato? Y cuando nosotros hacíamos la reflexión, todas estas gráficas se van a ir para dónde? Para abajo, ¿sí? Para acá abajo. Entonces, si está más abierta o más cerrada, va a depender de la constante que tengan ustedes ahí. ¿Se entendió, chicos, o no? Esto ya es
un compendio, por decir un cierre de lo que ya habíamos hecho con este grafiquito de la parábola. ¿Sí? Sí, Sí, Bueno, profe. el caso C no mucho, dice. Bueno, es que el caso C, señor, corresponde a cuando, no correspondía, decía que es un C negativo. Al ser un C negativo, si yo tenía la fórmula I igual a f de x, ¿sí? Y yo lo multiplico por un C, acá, el trazo, I igual a C por f de x, entonces yo ahí, este si es menor que cero, entonces yo f de x para mí es x al cuadrado, entonces me queda I igual a menos x al cuadrado. Entonces, ¿qué es lo que le va a pasar a mi parábola? En lugar de ser para arriba, ¿sí? Se va a ir ¿para dónde? Para abajo. Mm, ahí me lo tomo todo en clase. Entonces, mi gráfica se va a ir para abajo. A ver, déjeme que lo haga. En lugar de ser cóncavo hacia arriba, va a pasar que va a ser cóncavo hacia abajo. Y ahí está la gráfica. Pero si aparte tenía desplazamiento, o sea, x más 2 al cuadrado más 3, ¿sí? ¿Para dónde se va esta? Si era más 2, se va hacia la derecha, ¿sí? Entonces acá le voy a borrar esta, porque me tomo todo. Ay, no lo puedo mover. Decíamos que estaba ahí, ¿no es cierto? Entonces se va a ir 2 unidades hacia la izquierda y 3 para arriba. Por eso dice una combinación de todos los casos anteriores. Va a tener la reflexión porque tiene el signo menos, ¿sí? En este caso un reflejo con respecto al eje de las Y o de las X. ¿Qué dicen ustedes ya que han visto? Tan, 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 tan. De las X. Sí, de las X. Porque no está justo entre paréntesis a lo de la X, si no hubiera sido menos X al cuadrado para que sea con respecto al eje de las Y. Sí, perfecto, señor. ¿Se entiende, chicos, entonces, qué era la combinación? Es solamente que va a pasar una reflexión más lo que sería el estiramiento o compresión de la función. Bueno, gracias a ustedes por preguntar. Ahora vamos a tomar velocidad, chicos. Las funciones elementales, ¿cuáles son? Bueno, nosotros ya hemos visto muchas ya hasta ahora funciones elementales. ¿Cuáles? La función lineal, la cuadrática, las potenciales, con índice par o impar, racional y radical, potencial. Todo eso vamos a ver a continuación. ¿Y qué es lo que vamos a tratar de resaltar? El dominio, la paridad y la monotonía. Fijémonos, para la función lineal es un caso especial de la función polinomial. Así que vamos a empezar hablando de la función polinomial. Esta está dada por esta fórmula. Va a tener infinitos términos, va a depender de qué grado sea el polinomio. Eso lo indica n, es el grado del polinomio. Los términos, cada uno de estos factores, a sub 0, a sub 1, a sub 2, son números reales, ¿sí? Son coeficientes del gran conjunto de números reales. Todos los polinomios tienen como dominio los reales, así que sea el polinomio que sea, ya sea la primera, la segunda, grado 3, grado 4, van a ser su dominio los reales. Entonces acá vamos a ver los casos particulares. Uno de esos casos particulares es la función lineal, que acorta todo ese polinomio enésimo que hemos visto en dos términos, que nosotros más bien lo hemos conocido no con esa fórmula escrita, sino con esa, y igual a m de x más b, ¿no es cierto? Más de uno lo vio así. Ahora, esos coeficientes A, B y M son números reales, ¿sí? Tal cual sucedía con los polinomios. Nosotros si más o menos recopilamos todo lo que habíamos visto, traslación, este, eh, multiplicando por una constante para ver si se estira o se comprime, podríamos decir que llegamos a esa fórmula primero partiendo de la función identidad, luego le podríamos decir que multiplicamos, ¿sí? Y luego le trasladamos, ¿sí? Pero esto es algo como, como para complementar toda la teoría. Más bien lo que más nos interesa saber es que saben cuál es el dominio y la imagen de una función real, ¿sí? Fijémonos acá, si nosotros tenemos que a mi función x le multiplicamos por una constante a, ¿sí? Va a pasar lo mismo casi que con la parábola, fíjense, si nosotros partimos de la verde, nosotros partimos de esta función, de esta verde. ¿Sí? Entonces, si yo le multiplico por un número mayor que 1, ¿sí? Tendría que ser más elevada la pendiente. Entonces, por esa razón, fíjense que acá tenemos la gráfica de esa misma, pero está más levantada la pendiente. ¿Sí? En cambio, si nosotros multiplicamos, tenía que ver con el estiramiento y la compresión.
multiplicamos por un medio a la función f de x, vamos a obtener una función más baja, su pendiente, no tan elevada, comparando siempre con la función que está en verde, ¿sí? Entonces la pendiente varía si mi coeficiente que acompaña es mayor que 1 o está entre 0 y 1, o si es negativo se va a reflejar, ¿cierto? Pero en este caso lo que queremos ver es hacer un repaso de todos los casos. Ahora sí, de mi función igual a x más b. A vale 0, todo el término de que está en x va a valer 0. Entonces me va a quedar como función igual a b, que es una función constante. ¿Cómo se grafica esa función? Se grafica de esta forma. Acá está igual a 3, ¿sí? En este caso b vale 3, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa si todo, digamos, nos dan una fórmula que es I igual a C, X igual a C, perdón? En este caso no va a ser función, su representación gráfica va a ser una recta vertical, ¿sí? Pero no es una función porque fíjense, si yo trazo una recta vertical punto por 2, ¿en cuántos puntos corta mi gráfica? Va a ser en más de uno, ¿no es cierto? Entonces, por esa razón no es función. Otro caso especial, o sea, otras formas, mejor dicho, que adopta la ecuación de la recta, ¿sí? Es ya sea especificando su pendiente y ordenada al origen, o sea, I igual a x más b, o con una pendiente y un punto, entonces aparece como si fuera una función implícita, y menos i sub 1 igual a por x menos x sub 1, ¿sí? Estos son los casos en que ustedes pueden encontrar la ecuación de la recta también, con dos puntos. Entonces voy a tener la pendiente de esta forma, ¿sí? Y el otro punto va a estar acá restando a la y y a la x. Son otras formas de adoptar la ecuación de la recta, ¿sí? Nosotros lo utilizamos o lo utilizábamos para encontrar la fórmula de la ecuación de la recta, ¿sí? En este caso ya lo han visto también en el curso de ingreso. Otro caso especial es una función sectorialmente lineal. ¿Qué quiere decir? Que tiene una recta por hasta cierto dominio y otra forma hasta el otro, en la otra mitad de su dominio, como es el caso de una función valor absoluto, que se denota como i igual a las barras verticales y adentro de las barras va la x. La definición de valor absoluto es que se quitan las barras verticales y queda con todo lo que tiene adentro, que es la x, puede ser una expresión mucho más grande, así que nosotros lo abreviamos como x, va a salir así, sin alterarse nada, si todo lo que está dentro de las barras absolutas es positivo o cero. Ahora, si todo lo que está adentro es negativo, vamos a agregarle un signo menos a la expresión que tiene adentro, ¿sí? Entonces, la representación gráfica, ¿cuál sería? Sería en forma de B. Fíjense que en la parte positiva tengo la recta que es igual a X, es esta, ¿sí? Entonces la representación de esa es esta recta, esa parte. Para esa porción del dominio, X mayor o igual que 0 es X, ¿sí? Y para la otra parte, el negativa, que tenía una pendiente negativa, es otra semirrecta, que es esta. Por eso tiene esa forma, el valor absoluto, ¿sí? El dominio para esta función ya saben ustedes que todos los reales, porque son rectas al fin y al cabo, que se van hacia la izquierda o hacia la derecha, así que el dominio ocupa todos los reales. Y la imagen, así como está sin desplazamiento y sin traslaciones, mejor dicho, es de 0 a infinito. Ahora, si a esta gráfica la movemos, ¿sí? Decimos, bueno, está trasladada, no sé, 2 unidades hacia arriba, ¿sí? Ya la imagen ya no va a ser 0 infinito, ¿sí? Sino que va a ser de 2 a infinito, ¿sí? Entonces nosotros la imagen que escribimos acá es de la función tal cual está dibujada. Después va a ir variando de acuerdo a los desplazamientos que tengamos. A continuación tenemos otro caso especial que es la función signo. La función signo se escribe como SG de x. También se puede escribir como valor absoluto de x sobre x, ¿sí? Estos son términos equivalentes. Si ustedes quieren escribirlo solamente igual a SG de x, ya sabemos que es la función signo, ¿sí? ¿Cómo se define esta función? Nunca toma el cero, fíjense, nunca toma el cero. Cuando es positivo, lo que está dentro de la función signo, o sea, lo que está acá, ¿sí? Cuando ese es positivo, se va a graficar una recta que es igual a 1. Y cuando es negativa las x, voy a dibujar una recta igual a menos 1. Si nosotros ahora hacemos la representación gráfica, entonces de las x positivas va a ser igual a 1. Abierto en el extremo, en este extremo está abierto, fíjense, no lo toma, ¿sí? Lo mismo para la parte negativa, es una recta horizontal
n igual a menos 1. ¿Sí? Abierta también no lo toma nunca a menos 1. ¿Sí? ¿Cuál es el dominio de esta función? Son todos los reales menos el 0, porque siempre acá dije que nunca toma el 0. Así que reales menos 0. Su imagen solamente son dos elementos, el menos 1 y el 1. Fíjense que son rectas horizontales, así que solamente toma el 1 y el menos 1 como imagen de la función. Esto más o menos es un repaso de lo que ustedes más o menos ya saben, salvo la signo que creo que es nueva, pero la resta de las funciones como esta, función cuadrática, no es, digamos, desconocida. Su fórmula general es igual a x al cuadrado más bx más c, donde a, b y c son números reales. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa si a toma el número real 0? ¿Sería una ecuación cuadrática? No, sería lineal. Claro, por esa razón es que aparece que a tiene que ser sí o sí distinto de 0. Muy bien. ¿Sí? Por esa razón es la aclaración. Todo esto son más o menos para completar lo que ustedes ya saben. Bueno, ¿qué conocen ustedes de la función cuadrática? Lo vieron en curso de nivelación. Esta es la función cuadrática, es lo que está acá con celeste o azul, digamos, mejor dicho. ¿Sí? Ahí. Y de esa gráfica remarcada, sabemos que su vértice está en 0, 0. Su eje de simetría, x igual a 0, ¿sí? La recta vertical que pasa por el vértice. Es cóncava hacia arriba, sí, porque tiene la forma de una sonrisa. Recuerden que cuando veamos intervalos de concavidad, eso se van a acordar. Para los demás casos, dice, ¿qué podemos hacerlo? Representarlo como una forma canónica también a la ecuación de la parábola. ¿Y eso qué quiere decir? Que tenemos que introducir las coordenadas del vértice, que son a chicas. A tiene que ver con la amplitud, ya habíamos visto, el estiramiento o bien la compresión que puede tener la gráfica. Generalmente, si nosotros la escribimos como esta, A vale 1, ¿sí? Y el vértice es 0, 0. Entonces, si nosotros acá reemplazamos 0, 0 y acá vale 1, me queda x al cuadrado. ¿Sí? En cambio, cuando ya la gráfica se desplaza, por ejemplo, como la que está de color verde, ¿sí? Acá. Fíjense que ahí no sé si lo pueden ver, pero la función p de x dice es x menos 3 al cuadrado menos 2. La amplitud no ha cambiado, es la misma que la que está remarcada con rosa, que era la x al cuadrado. Pero sí tiene traslaciones, 3 unidades hacia dónde, hacia la derecha. ¿Sí? Mejor lo voy a poner con la flechita para que ya vaya quedando. Son 3 unidades hacia la derecha y 2 unidades hacia abajo. ¿Sí? Entonces la parábola esa se va desplazando. ¿Sí? ¿Para dónde se va a ir desplazando? Se va a ir desplazando de acuerdo a las traslaciones que ya habíamos indicado. Esta no me la toma. Ah, porque está la otra. Bueno, entonces va a aparecer ahí donde está la gráfica con naranja. Bien, ya habíamos visto las traslaciones. La imagen de la función parábola, en este caso función cuadrática, ¿sí? O sea, el dominio son todos los reales, pero la imagen va a depender de dónde está el vértice. Si el vértice justo está tocando el eje de las X y se va para arriba, va a ser, o sea, la A es positiva, que quiere decir la que acompaña toda la función, va a ser desde un K hasta infinito. ¿Qué quiere decir el K? Es donde está el vértice. El vértice ustedes lo pueden denotar, el vértice se denota como HK. K justamente es el valor de I. ¿Sí? Si el vértice justo está sentado a la altura de 5, ponele que tuviera estado por acá, ¿sí? Y acá hubiera sido 5, entonces va a ser de 5 para arriba. ¿Sí? Ahora, si mi parábola hubiera sido negativa, o sea, o hubiera estado más o menos, a ver, por abajo, así que el 5 estaba viendo que me lo voy a invertir, igual que está acá, ¿sí? Ahora voy a borrar el 5 que está mal escrito, suponiendo que ahí es menos 1, ¿sí? Es un A negativo porque tengo la fórmula igual a menos x al cuadrado. Entonces va a ser mi imagen, va a ser desde menos infinita hasta menos 1. ¿Por qué? Porque la función esta se va hacia abajo. ¿Sí? Bueno, esas son formas de analizar. Fíjense que acá está en forma más formal representada y no tiene un valor numérico, sino que lo está generalizando, ¿sí? No se asusten, pero ustedes ya saben todo de la función parábola, en este caso la función cuadrática. ¿Sí? Otro caso especial, ¿sí? Es una función simple de grado n. ¿A qué le llaman función simple? A x a la n. ¿Sí? N puede tener cualquier valor menos el 1 y el 2. ¿Por qué? Porque la 1 es la lineal y la 2 es la cuadrática. Así que puede ser cúbica, la cuarta, la quinta, la sexta, la potencia que tiene. Ahora, ¿qué característica tiene esa n? Esa n puede ser par o puede ser impar, como está en este otro caso. Cuando es par,
Las gráficas son muy similares a la función parábola, la parábola que ustedes tienen, ya conocida desde el curso de ingreso. Sí, y lo único que va a variar es en la apertura. ¿Qué quiere decir? Si yo tengo en valor absoluto, digamos, ¿no es cierto? Lo tengo que las X en realidad sería las N, pero es menor que uno, sería más achatado, o sea, se va a ver así como un vaso, donde la base, fíjese. O sea que cuando tenga X a la cuarta, X a la sexta, esa parte se va a achatar más, se va a ir acostando un poco más, pero la forma va a ser similar a igual a X al cuadrado, ¿sí? ¿Se entiende? Entonces, Sí, sí. el dominio va a ser los reales y la imagen así, si no tiene desplazamiento, va a ser cero infinito. ¿Bien? Es lo único que tienen que tener en cuenta es eso, que si no se movió. Ahora, cuando es impar, las gráficas van a ser similares a la función cúbica, ¿sí? Que es igual a x al cubo. ¿Ves? O sea, la forma va a ser la misma, más estirada o más comprimida, más achatada, pero va a ser la misma. ¿Y qué es lo que ustedes van a ver? Bueno, que cuando es X a la quinta o X a la séptima, esta parte se va a tender a achatar, la parte de las medias, ¿sí? Puede ser más achatadas ahí, ¿sí? Es la única diferencia. El dominio de la imagen es R en R, ¿sí? Dominio de la imagen. Otro caso, otras funciones que no son ya casos especiales de los polinomios, voy a volver a la imagen anterior, ¿sí? ¿Qué quería ver ahí? No, eso lo decía en la parte donde, para sacarle captura en la par, más que nada. Sí, igual lo tiene, ¿no? El PDF en el aula. No se preocupe. ¿Sí? Bien. Ahora otro caso que ya no es de las polinomios, sino que es un tipo de gráfica especial ya, es la función racional, donde tengo un cociente de dos polinomios ya. En el numerador tengo el polinomio p de x y en el denominador q de x. ¿Sí? Eso es la fórmula general de una función racional. Nosotros vamos a analizar un caso particular. ¿Cuál? F de x igual a 1 sobre x a la n. ¿Sí? De ahí vamos a trabajar. Pero es una función racional. El dominio de esta función, así como está, son todos los reales menos cero. Claro, porque la x está en el denominador, así que no podría tomar el cero. Así que para esta forma, en este caso particular, son los reales menos cero. Ahora, ¿qué vamos a analizar? Vamos a analizar cuando esa forma toma una n impar. O sea, puede ser x a la 1 o al cubo, ¿sí? Acá, por ejemplo, cubo, o a la quinta, y la potencia que tengamos. Entonces, fíjense que ¿qué es lo que podemos decir sobre la paridad, sobre la monotonía, el dominio de imagen de este tipo de funciones con n impar? Bueno, sabemos que es una función impar, ¿sí? Es decreciente. ¿Por qué decreciente? Porque si yo voy analizando por todo su dominio, tengo que analizar ciertamente de izquierda a derecha, ahí, y persigo a la gráfica, cualquiera sea su forma más achatada o más estirada, siempre va hacia abajo la flechita, ¿lo ven? Entonces, por esa razón, es decreciente. Es impar, sí, porque tiene simetría con respecto al origen. Acuérdense, esto es paridad. Esto es paridad. Ya el dominio dijimos que la imagen lo analizamos gráficamente y nunca toma el cero en ambos casos. Esta no está desplazada, ¿sí? Entonces acá para este caso, así como está graficada, son reales menos cero y la imagen también reales menos cero. En este caso los ejes vendrían a ser las asíntotas, ¿sí? Bueno, es una información adicional. Bueno, ¿qué sucede cuando las x está entre 0 y 1? ¿Sí? O sea que es menor que 1. Esto está como de más, esto está de más. ¿Sí? ¿Qué pasa cuando el valor absoluto de x es menor que 1? ¿Qué quiere decir? Que en el intervalo de menos 1 y 1, ¿sí? A medida que aumenta n, se va achatando, ¿sí? Pero, o sea, o se va estirando, se va levantando, mejor dicho, en este caso al revés, ¿sí? Esta parte es la que va variando, esto, entre menos 1 y 1, eso como que se hace más alta, es lo que está diciendo acá, cuando aumenta n. Y después de 1, ¿sí? Tiende a achatarse. Y esa es la característica que tienen los valores de x a medida que vamos cambiando las potencias. En este caso tienen que ser potencias impares, ¿sí? La forma es la misma, es lo que tienen que saber. Cuando n es par, la forma es la misma que 1 sobre x al cuadrado. O sea, ¿qué otras n pueden tener? Igual a x a la octava, igual a 1 sobre x a la décima. Todas van a tener la misma forma de ¿quién? De esta.
¿Y cuál es su forma? Son el volcancito. Nosotros decimos forma de volcán. Sí, así. Corre un poquito. Entonces, ¿qué características tiene? Bueno, respecto a la paridad, que es par, fíjense que tiene simetría respecto al eje de las Y, ¿sí? Una rama es simétrica a la otra rama, con respecto a quién, al eje de las Y. Y si nosotros vemos si, la monotonía, vamos de izquierda a derecha, y sube, 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 pero en esa rama. Y en la otra rama, baja, 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 ¿sí? Y baja. Como toda la gráfica contiene, o sea, la gráfica de esta función racional son las dos ramas, entonces yo digo que, bueno, es creciente en qué intervalo, de menos infinito a cero, y será decreciente de cero a infinito, ¿sí? ¿Cuál es el dominio de esta función? Dos reales menos cero, y la imagen, así como está sin traslaciones, ni tampoco reflexiones, es de cero a infinito, ¿sí? Siempre la aclaración, porque si ya tiene una traslación o una reflexión, ya va a cambiar el dominio de la imagen. Otro tipo de funciones es la función radical. Esta función radical, ¿cuál es la función? Es esta, igual a raíz de x, ¿sí? Esa. Si esa potencia, o sea, y ese índice que tiene la raíz, puede ser también, ¿sí? ¿Por qué será que tiene que ser mayor que 1? Porque no tendría sentido si es raíz de 1 de x, igual que tener x a la 1. Así que por esa razón es que tiene que ser mayor que 1. Tiene que ser cuadrática o índice 2, índice 3, índice 4, ¿sí? Por eso n siempre va a ser un número natural y va a ser mayor que 1. Cuando esa n, ¿sí? Índice de mi raíz, es par, entonces vamos a tener gráficos similares a la de raíz de x, donde cómo va a ser su monotonía, ¿sí? Va a ser, fíjense que vamos analizando de izquierda a derecha en todo su dominio, ya que en este caso el dominio es cero infinito, todo el tiempo sube, o sea que es creciente. ¿Tiene paridad? Con respecto al eje de la Y no tengo ninguna rama del otro lado, así que no es par. Y por acá en el tercer cuadrante no tengo gráfico tampoco, así que tampoco es impar, así que no tiene paridad. Ya dijimos que el dominio es cero infinito. Y la imagen, así como está sin traslaciones y sin, digamos, reflexiones, es también entonces cero infinito. ¿Bien? Estas son características que vamos resaltando. A medida que n vaya creciendo, ¿qué va a ir pasando? Así como está la línea punteada, ¿sí? Se va a ir como encorvando, ¿sí? Pero la forma se va a ir como achatando, ¿sí? La forma va a seguir manteniendo la misma, ¿sí? Una curva que es creciente. Ahora, ¿qué pasa cuando es la n, el índice de esa de la raíz es impar? O sea, todas las gráficas van a ser similares a raíz cúbica de x. ¿Cuál va a ser la diferencia? O sea, fíjense que originalmente van a tener la que está en línea de trazo completo. Esta. Ay, qué feo. Y a medida que vaya variando ese índice, o sea, ¿qué quiere decir? Igual a raíz quinta de x. Bueno, lo que va a pasar es lo que está en líneas punteadas, ¿sí? Se va a ir como levantando un poquito más vertical que parte, esta parte, ¿sí? Esa es la que se va a ir, en lugar de estar inclinada, esa inclinación va a ser un poquito más vertical y más achatada luego en las ramas, así como se ve la línea de trazo. Ahora, si nosotros analizamos la monotonía, ¿sí? Fíjense que de izquierda a derecha voy siempre de la flechita, fíjense que va subiendo, va subiendo, va subiendo, va subiendo. O sea que en todo su dominio, ¿cómo es? Creciente. Ahora veamos la simetría. Bueno, con respecto al eje Y no hay porque no tengo ninguna cosa acá en el en el segundo cuadrante, ¿sí? Pero respecto al origen, sí tiene, en el tercer cuadrante, tiene una rama muy similar a la de la primera. Entonces sí tenemos una paridad impar. Dominio para esta función son los reales y la imagen también los reales. Aunque ésta se desplace y aunque tenga reflexiones, siempre va a ser el mismo dominio y la misma imagen, ¿sí? Recuerde que siempre voy haciendo aclaraciones respecto a eso. Ahora, otro caso es la función potencial. La función potencial tiene la forma igual a x a la r, donde nosotros lo que vamos a analizar es la potencia, justamente esa, y la base que adopta a veces. Esta es la que nos interesa y sabemos que pertenece a lo real. Ahora, ¿qué casos vamos a ir viendo? Bueno,
Sabemos ya algunas. Cuando vale 1, tiene la forma lineal. Cuando vale 2, es de la cuadrática. Cuando vale 3, es una cúbica, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa? Acá la diferencia es que dice que son todos los reales. Entonces va a aparecer tal vez un número fraccionario como potencia. O sea que puede aparecer una función radical, ¿sí? O bien puede aparecer una función racional. Fíjense acá. O sea, las gráficas, la forma en que yo puedo ir escribiendo la fórmula va a depender de ese R, ¿sí? Entonces que eso ya hemos visto anteriormente y solamente hacemos referencia a que son funciones potenciales a su vez, ¿sí? Nada más. Ahora, como funciones trascendentes, ¿sí? Ya ustedes conocen las trigonométricas, la vieron en el curso de nivelación. ¿Como cuál función trigonométrica han visto? Igual Seno, a seno de x. Ah, ¿Cuál más? Igual a una más, una trigonométrica más, cos- Coseno, tangente. coseno de x. Tangente, bien. Y como inversa, el también acá. arcoseno puede ser. Arcoseno, Bien. Ahí en el chat también dice arcoseno. Bien. O arco tangente. arcocoseno, Muy bien. Arco coseno también. ¿Sí? Arco tangente también. Perfecto. ¿Sí? Ahora, otra función trascendente también son la función exponencial, la función logaritmo. Y por último también que vamos a ver hoy, la función hiperbólica. Entonces ahora vamos a comenzar con la función exponencial. Una forma de denotarlo es escribir x, o sea, xp, como subíndice la a, que me indica que es la base de la función exponencial, de x, mejor conocida como y igual a la x. ¿Sí? Esta es mi función exponencial. Otra forma de denotarlo es de esta forma, ¿sí? Pero ya saben qué significa esto, me indica la base y la x me indica solamente la variable, ¿no es cierto? Pero también nosotros más vamos a trabajar de esta forma, ¿sí? ¿Cuál es el dominio para esta función? Son todos los reales y su imagen, los reales. Consideramos que A pertenece a los números reales positivos, ¿sí? Sí o sí. No dice que es natural, dice que es real. Ahora, cuando esta A es mayor que 1, van a tener la misma fórmula que igual a la 2 a la x. Igual a la 2 a la x es esta gráfica que está acá, con rojo, ¿sí? Esa gráfica. Todas van a ser parecidas a esa si A es mayor que 1. No va a tener paridad, es una característica que tienen que saber. Y todo en su dominio todo el tiempo es creciente. Claro, si yo voy recorriendo de izquierda a derecha como va creciendo el dominio, vamos a ver que siempre es creciente. Eso que está bien. Ahora, ¿qué pasa cuando A está entre 0 y 1? Todas van a ser similares a una gráfica de esta forma. Si lo reescribimos a esto, ¿sí? Es como escribir, ¿sí? Acá, es lo mismo que escribir i igual a 1 sobre 2 a la x, ¿sí? Que es más o menos lo que decíamos hace rato cuando teníamos un exponente negativo, mejor dicho, entonces se escribe así. Bueno, lo mismo acá, utilizamos la misma propiedad y lo llevamos ahí en el denominador. 1 sobre 2 a la x. Si nosotros lo vemos, esa gráfica es exactamente simétrica, opuesta a la otra, a la que habíamos dibujado primero, ¿sí? Entonces, ¿qué característica tiene? Bueno, en lugar de ser creciente va a ser decreciente, ¿sí? Bueno, si lo queremos verificar, vamos de izquierda a derecha y vamos a ir viendo que sí, todo el tiempo decrece, ¿sí? Decreciente. ¿Tiene paridad? No, porque si la otra no tenía también, ¿no? ¿Y ahora qué pasa si A vale 1? Bueno, si A vale 1, entonces se reemplaza 1 a la X. Es igual que tener igual a 1, o sea que ya no es una función exponencial ahí. Bien. Ahora, ¿cuál es el dominio para cada uno de los casos? Para el primer caso, ¿sí? O lo que quedó ahí en rosado, esa es creciente, dijimos, sin paridad, y su dominio son los reales, y la imagen es cero infinito. Para el segundo caso, ¿sí? Que yo lo voy a pintar ahora, esta parte, que es igual a 2 a la menos x, es decreciente y no tiene paridad, y su dominio también son los reales, y la imagen es cero infinito. Recuerda que si hacemos una traslación o lo movemos para arriba o para abajo, la imagen va a cambiar. Y si movemos de izquierda a derecha, el dominio no cambia, es el mismo real.
¿sí? Así que tenemos que tener cuidado, esto solamente es válido por la gráfica que está ahí, ¿sí? Sin considerar traslación. La función logaritmo se escribe como logaritmo de a, la base del logaritmo es a, de x. Un caso especial es el logaritmo natural, ¿sí? Eso se puede escribir como logaritmo en base de x, ¿sí? Ahí es cuando es el logaritmo natural. En este caso nosotros la vamos a definir en forma genérica, ¿sí? Logaritmo en base, ahí escribimos la a de x, donde va a estar definida de 0 a infinito y su imagen es real. Fíjense que este dominio, esta imagen, más que nada el dominio, va a variar si es que esto tiene un desplazamiento, ¿sí? Horizontal. Si se va para acá, ¿sí? Ya va a tener otro dominio acá. Ahí vamos a tener que mirar a dónde está, pues, a la escala que esta está, 2, 3, este sería -4. Y así que si se traslada horizontalmente, este dominio cambia. Así que esta solamente es válida para cuando no tiene desplazamiento ni reflexión, ¿sí? En todo su dominio, esta función, si vemos, es creciente. Y por esa razón dice acá creciente, ¿sí? Y no tiene paridad, ¿sí? Porque no tiene ramas en los otros cuadrantes. Ahora, si dependiendo de la base, ¿sí? Voy a tener variaciones. ¿Qué variaciones? Por ejemplo, si nosotros decimos que tenemos una reflexión, ¿sí? Escribimos y igual a menos el logaritmo de x, ¿sí? Bueno, esa va a ser la misma gráfica, pero va a ser la línea punteada. Entonces esta va a ser esta, ¿sí? Se va a reflejar la función que está en rojo con respecto al eje de las x, ¿sí? Ahora, si tenemos, esto es cuando tenemos reflejo. Ahora cuando nosotros tenemos base, logaritmo de 4x, póngale, ¿sí? O logaritmo de 2 de x, ya va a tener o más estirada o más achatada, pero las formas van a ser similares. Y por eso es que está el gráfico con negro y el gráfico con verde, ¿sí? Es que está cambiando ahí la base, ¿bien? Entonces, por esa razón, tenemos distintos casos acá de gráficas, pero la función logaritmo en sí tiene una sola forma, ¿no? Y pasa por uno. Esta es una. Esta es la función logaritmo, una sola. Las otras que están acá, sí, las que están más oscuras o la verde, esa es otra función, ¿sí? Por eso puse ahí el crecimiento, la flechita, persiguiendo la gráfica que está en rojo. Y nada más que las otras son para representar cómo va cambiando cuando cambia A, ¿sí? Y por último tenemos la función hiperbólica, que la función hiperbólica lo que hace es agregar una h a todas las otras funciones, podríamos decir, sí, bromeando. Seno hiperbólico de x, ¿sí? O bien coseno hiperbólico de x. Es cuando aparece esa la h de hiperbólico. Son muy parecidas a las trigonométricas, pero nada más que va a variar la identidad. ¿Sí? Es la resta, coseno hiperbólico al cuadrado menos seno hiperbólico al cuadrado es igual a 1. En cambio, en la trigonométrica es la suma, ¿sí? ¿Y cómo se representa esta? Bueno, fácil. Cuando nosotros hablamos de la función seno hiperbólico, que lo pueden escribir como SH también, SH de X, es seno hiperbólico, está definido de R en R. La forma es como la cúbica, ¿sí? Fíjense que también la podemos representar a través de las exponenciales. Por eso la definición dice, son combinaciones de las funciones exponencial. Y dice, ¿qué? Ajá, sí, la función seno, tal cual, ¿sí? Se puede expresar como la resta de estos exponenciales donde sus potencias son opuestas, fíjense. E a la x menos e a la menos x, todo eso dividido a 2. ¿Sí? Pero más conocido como la primera parte, ¿sí? SH de x, ese es el seno hiperbólico de x. Si nosotros decimos que la gráfica es como la función cúbica, ya sabemos que es impar y que es creciente en todo su dominio, ¿sí? Y ahí ya hacemos similitud con respecto a las gráficas conocidas. Y la función coseno hiperbólico, CH de x, es como la parábola, ¿sí? Pasa por 1 siempre, no en 0, 0, sino en el punto, este puntito es el punto 0, 1. Siempre va a pasar por ahí. Y está el dominio, para esta función somos reales,
y la imagen son los reales, claro. No importa que se corra de izquierda a derecha, el dominio va a ser el mismo, pero la imagen, si sube o baja, sí va a cambiar. Así que es una traslaciones verticales las que me van a dar tal vez problemas en la imagen, así que no se memoricen siempre esto. Esto es para la función así como está. ¿Cómo se representa en función de sus exponenciales? Es una suma de sus exponenciales con potencias de distintos signos. Todo eso dividido 2. ¿Sí? Pero nosotros lo vamos a denotar prácticamente como esta parte, ¿no? Igual a coseno hiperbólico de x. Sabemos así, con simple vista, con solo ver, que es una función par, porque nosotros la asociamos con la parábola, y sabemos que todo el tiempo que su monotonía no va a ser la misma. En esta rama va a ser creciente, y en esta otra rama va a ser decreciente. ¿Hasta dónde? Hasta cero, ¿sí? Entonces acá solamente escribe que es creciente en cero infinito. Y desde menos infinito hasta cero va a ser decreciente. No sé si hasta ahí les quedó alguna duda, alguna pregunta. Más o menos he tratado de llevarla a todas las funciones que se ven para este práctico número 2. Y ya con esto ya completamos lo que sería la teoría para el práctico 2. Y vamos así avanzando rápido. ¿Se entendió, chicos, o no? ¿O fue un Sí, dolor de Profe, perfecto. cabeza? una Sí, pregunta. Lo sí. de hiperbólico nomás se aplica con las que son trigonométricas, ¿que no? No, no, es una función más. No depende de las trigonométricas. Bueno, el nombre empieza parecido. Seno, hiperbólico. Coseno, hiperbólico. Tangente, hiperbólica. ¿Sí? Es como que le agrega la palabra hiperbólica nada más. Pero es otra función, tiene otra gráfica. Ah, no tiene nada que ver con No, coseno, nada de eso. por eso su identidad ya cambió. Acá está. Esa es su identidad. Esta. Es una resta. Coseno hiperbólico al cuadrado menos seno hiperbólico al cuadrado igual a 1. En cambio, en la trigonométrica usted tenía la suma de esa. Ah, entiendo, entiendo. ¿Ven? No sé si era esa lo que me Sí, piden por ahí. eso era lo que preguntaba. Bien, ¿alguien más tiene una pregunta o no sé si así lo van entendiendo, pero como es que estamos viendo todas las gráficas, las funciones, que entre todo, creo que se entiende, ¿no? Creo. Sí, profe, se entiende. Profe, Sí. cuando el seno hiperbólico de la x tiene un número, ¿ese reemplaza el exponente? Ah, usted dice cuando yo... Claro, porque muchas calculadoras no tienen las funciones hiperbólicas. Entonces, si me dice seno hiperbólico de 5 supongamos. Entonces, e a la 5 menos e a la menos 5 sobre 2. Y ahí van a obtener todo el resultado. Pero hay otras calculadoras que tienen las funciones hiperbólicas ahí incorporadas, pero ahí obtienen el resultado. Pero si no las tienen, sería esa de hacer las operaciones. Y si usted quisiera hacer lo mismo, coseno hiperbólico por decirlo de 5, e a la 5 más, e a la menos 5 todo eso sobre 2. Y ahí sacan el resultado. ¿Bien? Sí, para Sí, eso más profe, que gracias. nada. Ujú. Bueno, espero que les sirva y espero que hayan entendido. Lo que pasa es que esta parte de funciones hay que dar todos los tipos de funciones y ahí ya se considera que la nomenclatura, cuando hagamos referencia y escribamos SG, por ejemplo, saben que es una función signo. Y si escribimos CH, saben que es una función coseno hiperbólica, ¿sí? Entonces ya ahí, ya cuando demos las funciones, ya con esto la nomenclatura tienen ustedes que saber reconocerlo. ¿Bien? Profe, ¿no Sí. puede subir el PDF este? Así ya pintado Sí, todo. yo ya le subí. La de la anterior ya la subí. Ah, Está ¿lo subió pintado? chiquitito. Sí, está chiquitita, a ver, lo veamos. Yo creo que sí. No lo vi, creo. Al final del video, profe. Sí, es que lo que pasa es que yo soy tímida, ¿viste? La parte de los videos, acá que estoy haciéndole clic, usted ve vamos a intentar de que puedan ver la pantallita. Ahí. Usted va a TP1 y se va a cargar el TP1. Y ahí está, bueno, ahí está el PDF del profe, o sea, el que está en blanco. Están todos los videos y al final de todos los videos, al final, dice PDF, la teoría, fecha 28 del 8 del 23. Ah, está hasta el final. Por eso no lo vi. Y, es que no quiero que los demás Ahí lo le va a quiten. poner ahora este PDF también, profe. En la parte 2 lo voy a poner, chicos. O sea,
sea, ahí donde dice Para TP2, hacer el acá, video del TP2, lo voy a poner. y lo voy a poner al final, aquí, o sea, ahí está el que es en blanco. Y al final de todos los videos, ¿sí? Que están cargados por el profe, ahí lo voy a poner TP2, así, cosa que solamente ustedes lo saben. Y no, Listo, no, profe, ya lo va a gracias. decir, ¿por qué Listo, está profe, tan gracias. garabateado? Profe, disculpe, le quería hacer una pregunta. Sí. ¿Usted solamente puede los lunes hacer la clase de consulta? Yo tengo lunes y martes, Lunes y martes. sí, hoy también. Porque en el aula solamente decía lunes, por eso A ver, veamos, nos le sacamos la pregunto. duda. Si no puse martes, qué mala que soy. No, sí había puesto martes. A ver, vamos, horario de consulta. Está. Sí, ay, lunes y lunes, ¿no? Qué error. Martes, lunes y martes, con razón. Lunes y martes de 1 a 2 de la tarde son los días. Con razón no había nadie. Yo fui hoy. Sí, lunes y martes, ya lo cambio, chicos. Dejo de compartir, lo voy a modificar en este momento que estoy hablando con ustedes. Sí. Chicos, todos son en su plan de estudio, que es cuatrimestral, ¿no? Sí, Sí, profe.